Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a comenzar nuestro tema que, como ustedes observarán, es tipos de lenguaje. Como ya hemos visto en los temas anteriores, el lenguaje es la forma de expresar, de exteriorizar lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas. El lenguaje puede ser en las personas y en los animales. Como ustedes observarán en esta pizarra, nuestra importancia del tema de hoy es tipos de lenguaje. ¿Cómo voy a expresar los tipos de lenguaje? Estos se expresan mediante dos formas. Los tipos de lenguaje, como podrán ustedes observarlos, son verbal y no verbal. En el tipo de lenguaje verbal voy a encontrar el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es aquel que yo en este momento estoy haciendo, expresando una idea, ¿no? Un ejemplo de lenguaje oral: declamo una poesía, cuento un cuento, ¿no? En el lenguaje escrito es todo lo que yo plasmo en una hoja, en un cuaderno. Como que, por ejemplo, el lenguaje escrito. Un ejemplo de lenguaje escrito es aquel que puede ser una carta, puede ser un lenguaje, un poema, puedo escribir un folleto, todo donde yo pueda plasmar la escritura. La otra clase de lenguaje es el lenguaje no verbal. Como ustedes podrán observar dentro del resumen del tema, dice expresar diversas formas con recursos. Estos recursos en el lenguaje no verbal son como cuáles: los gestos, ¿no? Las señales, como ustedes observan, las señales, los sonidos, los colores, las imágenes. Una imagen me hace saber si un niño por su expresión está bien, está mal. Entonces, esta es una forma de comunicación. Por ejemplo, yo estoy manejando un carro, ¿no? Y de pronto aparece una luz del semáforo. Y en esa luz, el semáforo no me habla, pero en el semáforo me está indicando de que debo de parar. Le toca el pase a los peatones. Es una forma de comunicarme. O si, por ejemplo, no sé, un amigo, un alumno se está yendo y yo quiero que me espere, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, Gabriel, espérame, pero como él está lejos, le estoy haciendo una señal: espérame, ¿no? Entonces, la comunicación o el lenguaje lo podemos expresar mediante diversas formas, pero las dos principales, las que no debemos olvidar, son el lenguaje verbal y el no verbal. Vamos a ver un ejercicio muy simple y muy sencillo. Por ejemplo, el niño explica la exposición. Está hablando. Cuando el lenguaje es hablado, ¿cómo es? Oral, ¿cómo es? Verbal. Entonces, ¿qué marcaría? Marca, un niño explica su exposición. ¿Qué tipo de lenguaje será? Lenguaje verbal. Debajo, asistimos a una exposición. Estamos yendo a la exposición. ¿Qué vamos a ver? Pinturas, imágenes. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje? He dicho que son las imágenes, las señales, los colores. Un lenguaje no verbal. Y lo marcamos. Sucesivamente ustedes podrán ir observando en la sesión que se ha cargado en la página. Ustedes podrán tener muchos más ejemplos y desarrollen la tarea, por favor, ordenadamente. Ya saben que deben dejar el espacio necesario, los colores con los que deben ir trabajando y el orden que debe haber en el cuaderno. Muy bien, chicos, ese fue mi tema de hoy. Muchas gracias.